Buenos días. Nos vamos a tomar un par de minutos para permitir que se terminen de conectar y enseguida comenzamos. Gracias. Muy bien, tengan todos muy buenos días, sean todos muy bienvenidos al ciclo Global MBA Net. Este ciclo tiene el objetivo de ofrecer una perspectiva global sobre los temas tratados a través de la inestimable participación de nuestros partners. Por si escuchan algún ruido de fondo, les cuento que yo estoy acá participando del coloquio de ideas junto con un equipo de la Universidad del SEMA. Como saben, el coloquio de ideas es el encuentro empresario más importante del país y la universidad es sponsor principal de este encuentro, así que yo estoy acá. Ya después me voy a silenciar para no perturbar la presentación. Bueno, y sin más, es un honor para mí presentarles a los dos expositores de hoy que nos van a hablar de la revolución del reskilling. Nos acompaña Jordi Díaz, Dean de EADA Business School de Barcelona, España. Jordi es licenciado en Dirección de Empresas de la Universidad de Wales, es máster en Dirección de Recursos Humanos por EADA y es también doctor en Business Administration por l'École des Ponts Business School. En el año 2002, Jordi se unió a EADA como director de programas internacionales y hasta agosto de 2020 ha sido director de programas y relaciones internacionales y miembro del comité ejecutivo de EADA. A partir del 1 de agosto de 2020 es el dean de la institución. Fabiana Gadou, profesora de la casa, es CEO de Conferri. Fabiana es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es Master of Arts in Human Resources and Education de Boston University, Estados Unidos. Tiene una extensa trayectoria corporativa liderando áreas de recursos humanos nacionales y regionales. Ha sido socia de Deloitte para Latinoamérica, vicepresidenta en Citi para recursos humanos, ha trabajado en Plus Petrol, Accenture, Banco de Crédito, autora de 3 libros, Desarrollo y Coaching de Mujeres Líderes, Dilemas, la gestión del talento en tiempos de cambio y Mujeres
y transiciones de carrera. Fabiana también es miembro de Women Corporate Directors. Y sin más, los dejo en las manos de nuestros excelentes oradores. Muchas gracias. Bienvenidos Jordi, bienvenida Fabiana, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Los dejo todo suyo. Excelente, muchas gracias Alejandra y muchas gracias a los amigos del CEMA, nuestra Universidad Socia en Argentina. Un placer estar aquí con Fabiana y con Ferry en un evento que creo que le hemos puesto bastante cariño de preparación y esperamos que paséis todos, pues para los que nos conectáis desde Argentina, un buen día y una buena mañana, y para los que están en Europa, que hemos visto algún comentario europeo, pues también buenas tardes. Yo conecto desde Barcelona, aquí la sede de ADA en Barcelona, y con Fabiana nuestra idea es iniciar dando un contexto de este fenómeno que es el reskilling desde la perspectiva más conceptual y qué está pasando en el mundo, que les traeré yo, y después Fabiana también complementará esa perspectiva también global, realidad local, eso cómo tocan el talento, las personas, en el recruitment y en todos los elementos que les vamos a ir dando durante esta intensa jornada. Les animamos a que nos hagan las preguntas que consideren a través del chat. Después, en la fase final, reservamos un espacio para responder a estas inquietudes. Sin más, les voy a compartir una pequeña presentación por mi parte. Ahí vamos a esa revolución del reskilling en este evento que organiza con cariño la Universidad del CEMA. Vamos a ver, yo siempre, y disculpen si la presentación está en inglés, pero yo se las voy a ir explicando en español, por tanto no va a haber dificultad. Yo siempre me gusta empezar llevándolo a un terreno un poco más personal, pero también que sea muy como fácil de digerir. Y cuando pensaba en cómo explicarles esto del fenómeno del reskilling, me vino un poquito a la cabeza mi propia historia personal en el mundo del deporte. Y verán cómo tiene algo de sentido con lo que les vamos a hablar en el día de hoy. Yo hasta los 14 añitos hacía natación, como ven en la parte izquierda de la slide. Ya a los 14 añitos tengo una de esas conversaciones poderosas con mi entrenador, que me dice: tengo dos noticias, una buena y una mala para darte. La noticia mala es que creemos que no puedes seguir en el equipo de natación. La noticia buena es que creemos que tienes habilidades para trasladarte a otro equipo, que es el equipo de waterpolo. Recuerden, a los 14 añitos tengo esa conversación y ahí empieza lo que afortunadamente se convirtió en una carrera que llevé hasta los 28 años y que me dio la oportunidad de jugar en el seleccionado nacional de España y tener pues una grandísima experiencia, como les digo, como deportista de élite. Un primer paso de reskilling. Vamos a un profesional que es capaz de nadar, que hace natación en un buen nivel, no tanto como para continuar en ese equipo de natación, pero se le ven esas habilidades y hay unas similitudes con un deporte paralelo, próximo, cercano, como es el waterpolo, y hago esa transición, como aquí se podría indicar, con bastante éxito. Una vez acabo el waterpolo, decido que quiero seguir haciendo un deporte, ya no como profesional, pero sí para continuar haciendo un deporte, y aquí les damos este salto a algo que aquí en España le llamamos el pádel tenis, que es como tenis en una cancha un poco más pequeñita, con paredes, y yo considero que, bueno, si he hecho deporte de alta competición, saltar al pádel tenis seguro que seré capaz. Y al cabo de unos cuantos meses, diría yo casi un año, me doy cuenta que me empieza a doler partes del cuerpo que no me dolían nunca y empiezo a ver que mi nivel no progresa y que no me siento con esa capacidad de transferir de un deporte tan distinto como es acuático, waterpolo, al pádel, y por tanto una historia, en este caso, de fracaso, de no un reskilling adecuado. Y finalmente, y esto es algo que además les digo con ilusión, porque tal día como hoy, a las 7 de la mañana estaba haciendo natación para prepararme, soy capaz de, después de una vida más personal y ocupada por familia, etcétera, de hacer una nueva transición. Y recuerden aquel jugador de waterpolo que lo hacía bastante bien, lo intenta con el pádel, no le va bien, y es capaz de encontrar otra transición, en este caso a nado en aguas abiertas, que es de alta resistencia y que incluso la edad te va a favor, y es algo que hago incluso ahora, compatibilizando, obviamente no como profesional, pero sí a nivel bastante serio. Y estamos de nuevo en esa nueva transición, en ese nuevo reskilling. Había una similitud de unas habilidades de un deporte al otro y soy capaz
de funcionar con bastante éxito. Y esta era la primera historia que les quería explicar para desmitificar esto del reskilling. ¿Qué es? Pues es llevar nuestras habilidades actuales a una nueva oportunidad. El reskilling es formarnos, capacitarnos para hacer un trabajo distinto al que estamos haciendo. Pero eso no quiere decir, como veíamos en el ejemplo 2, llevarnos de un mundo acuático a un mundo de raqueta. Probablemente será complejo. Bien, pues ¿cómo está el mundo y por qué esto del reskilling es, decimos, en el mundo de los negocios, en el desarrollo humano y desarrollo de las personas crítico? Pues porque si nos vamos fuera del contexto más de las habilidades y las personas, nos vamos a los negocios, donde estamos como negocios y como empresas y organizaciones, pues esta estadística que tiene apenas unos meses de McKinsey nos viene a decir que los directivos, el 90% de ellos consideran que su manera de hacer negocios va a cambiar de manera drástica en estos próximos 5 años y que los hábitos y el comportamiento de los consumidores también van a asumir todos esos cambios, porque hemos pasado por una experiencia vital que nos ha hecho vivir cosas distintas de manera muchas veces forzadas, como clientes, como usuarios, como trabajadores, y esos nuevos comportamientos parece que se van a quedar. Pero a la vez nos encontramos con equipos que están con dificultades, que sienten que las skills en este momento no son aquellas necesarias para afrontar ese gran reto, y 2 terceras partes, y si siguen un poco la literatura de lo que está pasando en el mundo del business, este tema de wellness, de salud mental, de cansancio, 2 terceros consideran que están afrontando la etapa más dura de sus carreras como directivos. Por tanto, el mundo innova, los clientes quieren cosas distintas, los directivos nos vemos con dificultad de asumir esos retos, y para 2 terceras partes es el momento más complejo. Ven que les voy a disparar rápido porque es con Fabiana, lo hemos preparado así. Les disparamos, les dejaremos con quizá más preguntas que respuestas, pero ese es el propósito también, que les genere ese interés de navegar y saber más. Nos pueden contactar seguro tanto a mí como a ella y a los amigos del CEMA, pero ahí vamos, con tendencias, 3 tendencias del mundo. Los puestos cambian y esto no es una novedad, sino que es una evidencia. Vemos como tantos o más, hasta la fecha la investigación dice que más, puestos van a crearse versus los que van a desaparecer, pero en un periodo de tiempo muy cortito. Y esto viene de enero de 2020 del World Economic Forum. Ya estamos prácticamente finalizando el 21. O sea, nos hemos comido 2 años. Y vemos cómo este cambio va a requerir una movilidad, adaptabilidad y una transición de la fuerza laboral en una velocidad que nunca antes ha sido vista. Pero quédense con esa tendencia. Sí, sin duda, se van a desaparecer una cantidad enorme de puestos de trabajo, pero de nuevo van a aparecer una cantidad similar a todos esos puestos que van a desaparecer. La segunda tendencia nos viene a decir que esos que están en el mundo laboral hoy, la mitad de la fuerza laboral va a tener que reskill, recapacitarse, reentrenarse, reprepararse para afrontar ese nuevo mercado laboral. Y vemos cómo, de nuevo, en un periodo bien corto, 50% tiene que pasar por esta recapacitación. Y esto verán que, y aquí es importante el matiz, ¿no? Porque el sesgo de venir desde una business school, no estamos diciendo que el 50% de la población tiene que hacer un MBA. No me tomen mal. El MBA es una extraordinaria alternativa para un perfil determinado. Lo que decimos es que ya no va de formar solo la cúpula directiva. Y en nuestra institución, si algo estamos viendo, es cómo las organizaciones se acercan más para formar a escala y a un grupo más grande que no a formar solo a una élite. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes de esa transición laboral. Y la tendencia número 3 es las habilidades que hoy tenemos, muy conectada con la anterior. El 40% de las habilidades que hoy tenemos van a ser distintas, van a ser irrelevantes y ya no van a formar parte de lo que nos mueve en nuestro día a día, en nuestra ocupación, sobre todo fundamentado por la transformación y transición digital, pero también por esa transición sostenible que está empezando a sonar de manera muy destacada. ¿Qué tendencias, si ahora bajamos un poco al mundo de los recursos humanos muy a lo grande, mueven a las direcciones de los equipos de personas? Y Fabiana es una alta experta en esto. Pues no surprise, yo les dejo ahí en rojo que el concepto este de moverse hacia skilling, upskilling y reskilling
es una de las claves y una de las tendencias más importantes para los líderes de recursos humanos a nivel mundial. Es decir, claro que tenemos que saber tener un grupo diverso, trabajar, dar unos beneficios en el mercado, la tendencia 3, que respondan más a esta realidad del mercado. Tenemos que entender cómo aprender a manejar nuestra fuerza laboral en remoto, con este nuevo modelo híbrido, y gestionar el talento. Pero insistimos, el skilling, upskilling, reskilling se convierte en una prioridad y diríamos más allá de recursos humanos, de la dirección de la organización. Y entramos en este nuevo panorama, ¿no? Ya ven que yo, de manera muy resumida, les pongo muchas perspectivas para que vean que al final que acabamos en el mismo lugar. Y acabamos en un lugar en el cual yo les voy a hacer un zoom en dos de estas que para mí son muy destacadas. Y es, por un lado, tenemos que dejar de planificar, ¿no? Aquello de planificar una planilla de manera estática y tener una estrategia definida para los próximos 3 y 5 años, pues lamentablemente es una cosa del pasado. Y la pandemia simplemente lo ha venido a acelerar y a constatar. Entonces tenemos que pasar a planificar esta demanda y de los retos de manera muy dinámica. Y vemos cómo los líderes hoy, y va absolutamente alineado con la estadística de McKinsey, se ven no capacitados para afrontar este movimiento tan complejo. Incluso vemos como los middle managers, esto es interesante, los que más lo están sufriendo esta nueva realidad no son los directivos ni los equipos de abajo, sino son los middle managers, que son los que realmente tienen equipos grandes a los que tienen que gestionar. Por otro lado, la segunda que les quería destacar es de unos roles muy estrictos y una planificación muy basada en el histórico, a unos roles mucho más basados en esas capacidades, en aquello que tú sabes hacer. Porque cuando analizamos nuestras descripciones de puesto de trabajo, si es que todavía existen en organizaciones, y me consta que lógicamente sí que existen, cuando la literatura nos viene a explicar y el análisis, que el 40% de lo que hacemos no está en nuestra descripción del puesto de trabajo. Por tanto, decíamos antes, una planificación dinámica y trabajar mucho más en base a las habilidades que uno dispone. Seguimos disparando rapidito. Un ejemplo para cuando uno dice, oye, pero lo del ejemplo del deporte más o menos tenía algo de sentido, pero ahora ya me he perdido. ¿Y esto en un puesto laboral cómo se aterriza? Pues aquí lo ven. Es decir, un cajero hoy en día con un salario determinado, fíjense en este estudio súper interesante la similitud de habilidades que tiene con puestos que seguro ustedes no habían pensado de entrada. Es decir, hemos visto pues, en retail, en un restaurante, en la cafetería, en asistencia quizá, pero es que incluso en venta de tickets, en asistentes de viajes. Entonces, ahí de eso va. La organización del futuro es la que ve a su talento, no necesariamente en base a los estudios y la experiencia previa, sino a esas habilidades que ha adquirido y que tiene y de las que dispone, se hace un match y se les prepara para que ese 92, 93, 94 se convierta en el 100% y puedan ser empleables. Ahí les voy a disparar unos ejemplos de empresas que van asumiendo y que son líderes de tendencia en cuanto a empezar a modificar ese comportamiento mucho más en base a skills y no tanto en experiencia y titulación. Y les doy un ejemplo para mí paradigmático de LinkedIn en Omaha, en Estados Unidos, un momento determinado, en plena pandemia, se encuentran en la cual ven que tienen mucha dificultad de captar talento para una posición que era de atención al cliente, lógicamente absolutamente online. Y ven cómo en ese mismo momento tenemos, por un lado, un mercado laboral congelado, como era el que sale en la imagen de servicios, todos los bares, restaurantes, cafeterías cerrados, y por contra, LinkedIn tratando de reclutar a personal de atención al cliente y no es capaz de hacerlo. Y en ese momento es cuando empieza un proyecto extraordinario de empezar a captar mucho más por la capacidad y las skills y mucho menos eliminan el concepto de experiencia previa y estudios. Abren esta posición, 1000 candidatos se presentan con formación distinta y experiencia distinta a un rol similar como el que propone LinkedIn. De esos 269 pasan la primera entrevista y finalmente 28 candidatos que no tenían el perfil
como decíamos al principio, son contratados por la compañía. Y vemos cómo en un momento en el que tenemos ese mismatch entre talento que no está ocupado, posiciones que no se logran reclutar, es el momento en el que nos vamos porque estamos en esta transición de puestos que se crean, puestos que se eliminan. Vemos Microsoft, del mismo grupo. Llega un momento en el cual es imposible llegar a reclutar a todo ese talento técnico del que ellos quieren disponer. Y ahí la creación de este Data Center Academy. Y vemos cada vez más compañías creando sus propias academias y escuelas muy técnicas para ayudar a generar ese talento. En el caso de Microsoft ya empieza en Estados Unidos y se ubica alrededor del mundo y basa su estrategia en algo más que el currículum, y vemos un poquito en las diferentes formaciones o enfoques que le dan a este Data Center Academy. Amazon, otro gigante, no es solo dónde estás hoy, sino dónde quieres llegar. Y veremos luego la parte muy probablemente de preguntas y respuestas en esas estrategias del futuro. Entienden que lo que les ha llevado hoy aquí probablemente dejará de ser relevante en unos años y tienen que seguir avanzando, y para ello pues tienen uno de los programas de upskilling más reconocidos del mundo, sobre todo por su inversión, estos 700 millones de dólares, y tocando a esta cantidad impresionante de personal dentro de su organización y muy claramente orientado en aquellas skills que su talento del futuro debe dominar. Otra firma, y me quedan dos ejemplos finales antes de dejarle el paso a Fabiana. EY, una firma de consultoría. Vemos también cómo EY va más allá del formar para retener al talento o de formar para tener a un talento bien al día. Ellos entienden que tienen que crear un programa que les ayude incluso a ser un empleador más atractivo. ¿Por qué? Porque ellos emplean, como ven en la slide, a un gran número, pero sobre todo porque constantemente cada año se incorporan muchas personas. Y es ahí cuando establece este EY Global Batch Program, otra inversión increíble, con muchas horas de dedicación. Y aquí yo creo que lo más destaca, por mí, en base a estudiando todo este fenómeno, lo que más destaca es ese concepto de dar valor a la formación que el empleado hace. Insisto, ellos no lo hacen solo para que el empleado tenga la formación al día, sino también para que le pueda decir a aquel talento que está considerando EY o cualquier otra firma de consultoría: si vienes con nosotros, te damos la posibilidad de formarte, pero además todo esto lo vamos a explicar al mundo. Tú vas a poder explicar al mundo las diferentes formaciones por las que has ido pasando y te va a dar empleabilidad en EY o fuera de EY. Insistimos aquella máxima de, hombre, pero ¿cómo voy a formar a mi gente para que me dejen? Y siempre decimos, bueno, pues ¿cómo no vas a formarle para que se queden en tu organización? Y esta es esa apuesta de ir más allá y tratar de ser un gran empleador en base a mantener a mi fuerza laboral y a mis equipos bien entrenados. Y para acabar, el reskilling del BBVA, todo este fenómeno tiene que ser también atractivo, interesante. Y el programa, creo que uno de los programas más destacados en Europa y lógicamente con gran presencia en Latinoamérica, es el CAMP de BBVA, que lo que hacen es esa similitud, diríamos, con el mundo de la montaña, y en base a ese mundo de la montaña crean una serie de itinerarios para que para los profesionales de la firma sea atractivo el pasar y el formar parte de estas experiencias formativas que, insisto, van a ayudar a esas personas que tienen que transicionar, porque las posiciones tienen una duración, sobre todo en la parte más técnica y tecnológica, caduca. Es decir, hoy estaremos ocupando una posición que probablemente en 3 o 5 años una máquina estará ocupando. Pero ese talento que hoy está haciendo eso, no quiere decir que en 3 o 5 años ya no sea necesario. Tenemos que ayudar a valorarlo más por lo que es capaz de hacer que no por la posición o la experiencia de la que dispone. Y para todo esto hay un océano, ¿no? Como dice aquí en este slide, de oportunidades. Y antes lo decíamos, no se trata de que todo el mundo haga un programa de un año completo y una maestría, sino que hay un montón de alternativas de mayor o menor inversión, de mayor o menor dedicación, más a medida o más a escala. Pero lo que es esencial es que tanto yo como persona y profesional, como la organización, iría un poco más allá, pero no voy a entrar demasiado, los propios gobiernos
Y ahí tenemos el fenómeno de Singapur con el Skills Future Program. Si Singapur dice dónde va a estar Singapur en 5 años, y ahí es donde pone el foco de re-skill su fuerza laboral como país, enfocado en dónde quiere estar su propio país en este caso. Sin más, hasta aquí llevamos esta primera lanzamiento de, como decía, de ideas, y probablemente para tratar de generarles preguntas y reflexiones sobre este fenómeno del reskilling. Fabiana, todo tuyo. ¿Estás en mute de momento, Fabiana? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. La verdad que nos ha dado un marco y ejemplos muy desafiantes, no solo para las organizaciones y dentro de las organizaciones para quienes son parte de ellas, que enfrentan un mundo absolutamente diferente. Permítanme iniciar con también una reflexión en relación a qué escuchamos en el día a día, tanto desde Confer en mi rol, pero también desde lo personal. Le diría que tres digamos, comentarios o reflexiones de personas que se acercan. Aquellos que han perdido su trabajo, pero diría que no solo por la pandemia, vayamos incluso una década antes, con todos los cambios, que le diría que tienen 4 tendencias: la globalización, la digitalización, la sustentabilidad y la inclusión, diversidad e inclusión. Esto ha generado ya una década previa y obviamente acrecentado con la pandemia, una mirada diferente desde las organizaciones del mundo laboral. Muchas personas han quedado sin trabajo, otras se han visto en una situación donde claramente tienen que reconvertirse, reinventarse, resignificarse, y otro grupo que quizás ocupan esas posiciones privilegiadas que vienen acompañando desde antes esta tendencia, pero aún así no pueden quedarse sentados y tienen que hacer un upskilling para continuar creciendo. Y ese es un desafío que escucho todos los días. ¿Qué hago? Me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Y uno tiene que ayudar a decir, bueno, saca, yo digo, ni siquiera fuera de la caja, rompe la caja. Pensar en escenarios absolutamente diferentes. Aquellos que están y les cambió la dinámica de su posición, bueno, ¿qué tenés que hacer diferente? ¿Qué tenés que aprender diferente? ¿Y de dónde generar ese aprendizaje? Y finalmente aquellos que se acercan y dicen, bueno, ya entré en mi zona de confort, ¿qué hago? ¿No? Y ahí también es un desafío, porque incluso uno piensa, bueno, son los privilegiados. No, porque a veces se da por sentado desde las organizaciones que ya está su labor hecha con ellos, y al contrario, son personas a lo mejor críticas desde el punto de vista de su rol y tienen que continuar en un desafío que incluso no saben ni siquiera hacia dónde, ¿no? El cambio que ni siquiera cuál es ese cambio. Voy a proyectar, pero me parece que... ¿dónde está? Perdón, ahí está. ¿Qué voy a tratar de llevar en el camino por el que voy a tratar, como dice Jordi, de generar reflexiones y preguntas? Bueno, ¿cuáles son estos desafíos de la nueva era laboral? ¿Dónde está el foco? Si pudiéramos resumir, bueno, ¿dónde focalizo el reskilling y upskilling? Y finalmente, ¿cuál es el rol del líder? Muchos de ustedes seguramente tienen algún rol de liderazgo, de equipos transversales, o de gente que reporta a ustedes. Bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué tienen que hacer diferente? Básicamente, ¿por qué se instaló esta noción de reskilling y upskilling? Un poco lo ha dicho Jordi, entonces no quiero repetir. Claramente la situación del mundo, la crisis, y eso implica que el talento va a alcanzar no solo una necesidad de cambio, sino que no va a haber talento en algunos roles. Y ahí es la oportunidad, ¿no? ¿Cómo los ocupo? ¿Qué hago para llegar a ellos? Y desde el punto de vista de las organizaciones hay un impacto directamente financiero.
lo que hagan. Esos ejemplos que dio Jordi muy interesantes, está bien, es por la gente, pero tiene un impacto financiero, tiene un impacto económico, tiene un impacto desde el punto de vista de crear experiencia y de marca atractiva en las organizaciones hacia adentro y hacia esos candidatos. Ahí está. Bueno, perdón, la tecnología mío. Bueno, un poco está alineado, y no quiero repetir, pero claramente hay trabajos diferentes que se abren en el mundo laboral. Pero la gente además quiere trabajar de forma diferente. Ha experimentado durante la pandemia una manera totalmente incluso disruptiva, que algunos ya habían empezado, porque el tema del trabajo flexible y el del home office no es solo trabajar desde la casa o desde un bar o un espacio de coworking, es trabajar de manera diferente. Y ahora quieren hacerlo, no quieren volver atrás. Y finalmente necesita trabajar de forma diferente, de manera tal de que pueda continuar en el mundo laboral. Pero no solo eso, sino que además esto implica que haya un esfuerzo de todos los actores. Como decía Jordi, obviamente los gobiernos, las organizaciones y las personas, porque acá no es solo, bueno, esperar que la organización o los líderes hagan algo por mí. Los líderes tienen que buscar nuevas habilidades, que nosotros, y ahora les voy a compartir, hemos hecho una investigación muy interesante y que genera una mirada de que los líderes tienen que ser autodisruptivos. Segundo, cómo mapeo las nuevas capacidades organizacionales y las competencias de los empleados. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer diferente? No puedo encarar desde lo personal y organizacional caminos de alternativas de acción si no analizo el mercado, mi talento y mi negocio y estrategia. Ahora, esto no queda solo acá. Perdón, tengo algunos problemas para pasar de slide. Las cosas que incluso venimos conversando, hemos conversado con Jordi y con Alejandra, es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Como decía, desde protagonismo, ¿qué tengo que hacer? Hay un concepto que nosotros trabajamos mucho y que es la base o el pilar para pensar al futuro, que es la agilidad de aprendizaje. Hoy ni siquiera, si yo veo organizaciones de primer nivel, hablan de potencial, porque es un potencial ¿para qué? ¿Es un potencial para carrera? ¿Para qué hago en 2 años? No, no. Potencial es mirado hoy desde la agilidad de aprendizaje que yo tengo. Y va más allá del aprendizaje tradicional. Es un aprendizaje que está vinculado con una agilidad mental, obviamente lo analítico es clave, una agilidad interpersonal, cómo me relaciono con las personas, cómo tengo esa agudeza que me permite adaptarme, ajustarme y entender y potenciar la diversidad. La agilidad, y esto lo vimos indiscutiblemente durante la pandemia, es cómo me anticipo y cómo respondo a los cambios, esa agilidad de reconvertirse entre los cambios. Obviamente las organizaciones buscan resultados, entonces yo tengo que generar mucha agilidad desde el punto de vista de la gestión de la tarea, y acá hay un punto crítico que es la autoconciencia. Si no hay un claro conocimiento de nosotros mismos, no hay manera de generar espacios para cambiar, o sea, para modificar y para crecer y generar nuevas competencias. Y este para mí es un concepto clave para todos los que estamos en el mundo laboral y ustedes, y no solo pasa por hacer un programa formal que claramente te abre muchas puertas, sino en el día a día, cómo aprovecho cada instancia para generar un aprendizaje. Y esto requiere reflexión. El mundo hoy está tan acelerado que esto de la reflexión un poco está inhibido, porque de alguna manera tenemos que hacer, ¿no? El hacer, y no parar para decir, bueno, a partir de ese hacer, ¿qué aprendí? ¿Qué tengo que hacer diferente? Y esa es la base, esa es la raíz de cualquier upskilling o reskilling. Y acá, déjenme también, yendo un paso más,
contarles qué se mira en el mundo del trabajo, ya sea cuando se contrata o también cuando se cambia o se busca reconvertir los roles o mover, hacer esto de mover de una posición a otra. Una es las competencias. Claramente, y este es un concepto instalado hace muchos años, cuáles son esas habilidades y conocimientos críticos para determinadas posiciones. Pero estas competencias no surgen de la nada, surgen de experiencias. Esto sobre todo en posiciones más altas. Cuando nosotros miramos posiciones más altas, ya el currículum sí, dónde estuviste, pero bueno, lo que hiciste, qué competencias te generó, qué habilidades, qué pudiste hacer diferente. Por eso cuando vemos gente que ha atravesado muchos años dentro de una organización, tiene un valor enorme, porque en general no es estar muchos años en una empresa, es pasar de proyecto a proyecto dentro de la organización, e incluso aquellas personas que pasan de un puesto a otro, es de una empresa a otra, es también tener diferentes proyectos, y pensar el trabajo en términos de proyectos. Ahora, eso obviamente se ancla en atributos, en características de personalidad, ¿no? Que uno trae consigo, y especialmente la gente joven, que quizás no tiene tanta experiencia. Los atributos son la fuente para generar competencias. Pero, y acá aparece aquellos que ponderamos, hoy el mercado laboral, los líderes ponderan aún más. Yo no puedo tener experiencia, yo no puedo desarrollar mis atributos y por lo tanto generar experiencias si no tengo claro cuáles son mis motivadores. Y las organizaciones lo miran, ¿cuáles son los drivers? ¿Qué busca? ¿Qué le es atractivo? ¿Qué le genera adrenalina? ¿Dónde está su mirada? Si yo busco una persona que claramente tenga que trabajar en una organización donde está en crisis, ¿no? Que tiene que generar una reestructuración, eficiencia, y que a lo largo de su vida, ¿no? Como negocio va a tener que permanentemente buscar espacios y buscar eficiencias para poder ser sustentable, bueno, es un motivador diferente. Aquel que está permanentemente creciendo, que está permanentemente buscando la innovación, las nuevas tecnologías, los drivers son distintos. Y este punto es el que más miramos, que le buscamos gente y el que más acompañamos o potenciamos a los líderes que busquen. Y esto requiere capacidades, obviamente accountability, pero sobre todo claridad en los valores. No hay manera de entender cuáles son mis drivers si no tengo claro cuál es mi identidad. Y no es menor, ¿no? Porque en el mundo de hoy parece que a lo mejor esto pasa por arriba, y no. Las organizaciones requieren personas con valores claros que sean compatibles con los valores de las organizaciones y de la perspectiva de la estrategia de esa organización. Que esto se viene hablando hace mucho, pero hoy cobra una identidad mucho más relevante. Y ahora quiero focalizarme como para terminar en esto, el líder. ¿Qué pasa con el líder? Hemos hecho algunas investigaciones. La primera muestra, bueno, cuál es el foco de los líderes. El primer foco es que, hasta hoy, diríamos hasta hace 5 años, su necesidad era sostener el negocio, el día a día, el business as usual, como se dice. Y obviamente un 10% del tiempo en cambiar. Hoy no. Hoy el 70% de las investigaciones nuestras muestran que el 70% tiene que dedicarse a cambiar el negocio a mirar al futuro. Y solamente el 30% a generar, o sea, a continuar aquello que lo hace de alguna manera, como decimos en algunas organizaciones, la vaca lechera, ¿no? Que me permita vivir en el día a día y costear el día a día. Y acá, esto a mí me parece muy interesante para mostrar, hicimos una encuesta en inversores, ¿dónde pondrían su dinero? ¿Dónde pondrían su apuesta, para llamar de alguna manera? Y esto fue en todo el mundo. El primero dice, la primera conclusión son varias, incluso se lo podemos compartir a través de la UCEMA, el 78% de los líderes dicen que, de los inversores dicen que los líderes son un factor decisivo. O sea, cuando hacen esto es lo que se llama el análisis de las organizaciones para poder tomar decisiones, bueno, miran a los líderes, con qué líderes cuentan. Y además, creen que en el mundo que viene, el líder tiene que ser excepcional.
O sea, buscan líderes, miran los líderes, pero tienen que ser excepcionales. ¿Y qué significa ser excepcional? En primer lugar, lo que significa es que hay un espacio enorme para crecer, viéndolo desde lo positivo, ¿no? Porque el 67 considera que sus líderes no fitean con el futuro de la organización. O sea que lo positivo es que hay 33 que sí. Y para esos 67, que hay una posibilidad de reskilling y upskilling. ¿Y eso dónde tiene que estar focalizado? En primer lugar, ser ágiles. En tercer lugar, ser digitales. Y el segundo. Y el tercero, ser inclusivos. Y déjenme 2 minutos, y no quiero llevar mucho tiempo más del que supuestamente tenía que compartir con ustedes. La inclusividad es para mí una obsesión, porque se habla mucho de la diversidad y la inclusión, pero acá estamos hablando de lo inclusivo desde el punto de vista de identificar aquello que es diferente y que me permite salir de mis zonas de confort, de generar desafíos a los equipos, de crecer y de valorar y potenciar a todos los que son parte de la organización. Y para esto se requieren algunas características o capacidades que son claves, que vemos como claves y que fueron identificadas y analizadas con estos inversores. Primero, anticiparse. No podemos esperar a que las cosas pasen. Segundo, tener la energía, y esto está vinculado con lo que decía antes de los motivadores, para energizar a los equipos, energizarme a mí mismo y generar un sentido de contribución. Acelerar, hoy ya no puedo empezar a cambiar a partir de todos los análisis, escenarios, lo vimos con la pandemia, de un día a otro estábamos todos trabajando en nuestras casas. Bueno, avancemos con prototipos. Ser partners. Hoy el mundo trabaja con un ecosistema. Incluso en algunos clientes vemos no hay competencia, tenemos que trabajar colaborativamente. Incluso la competencia ha cambiado. Vos hablás con un banco, decís, bueno, mi competencia no es otro banco. Yo tengo que buscar talento en las empresas digitales. Y navegar por un mundo que ya ni siquiera tiene fronteras, no solo desde los países, sino desde las mismas organizaciones, con modelos ágiles, por ejemplo, de trabajo. Y finalmente la confianza. Si yo no confío en mis partners y en mis equipos, no hay manera de trabajar en un mundo como el que estamos navegando. Y ellos tienen que, por eso es el auto, tienen que empezar por sí mismos. Tienen que ser los modelos del reskilling y del upskilling. Si yo veo un líder que espera que sus equipos cambien, que espera que su organización esté un paso adelante, tengo que empezar yo con replantearme qué quiero hacer. Concluyendo, y para generar el espacio más importante que es el de preguntas. En primer lugar, priorizar los roles que son aquellos que me permiten sostener el negocio. Como yo decía antes, el negocio, primero está la tendencia de la sustentabilidad que es clave, pero además yo tengo que sostener el negocio para poder invertir en el crecimiento. Después, y un poco como mucho lo desarrolló Jordi, ¿qué pasa con la toma de decisiones sobre los talentos? Y acá tengo que elaborar varios escenarios ágiles, no puedo tener una mirada única en relación a la toma de decisiones de los talentos con los que cuenta la organización. Ser realistas, ¿no? Es que a veces, por eso yo decía antes de un buen diagnóstico, a veces avanzamos y ponemos a la gente en su zona de incompetencia. Y finalmente, tomar riesgos. No hay manera, tanto de las personas mismas, de ustedes como talentos y profesionales, de avanzar, generar reskilling para ustedes crecer si no toman riesgos. Y acá creo que esta palabra es clave. Y para concluir, déjenme tener dos miradas. Jóvenes, ustedes, bueno, todos somos jóvenes hoy en el mundo laboral, pero aquellos que terminan un MBA o terminan una carrera, estar abiertos a que nada es para siempre. Y acá sí quiero tomar un ejemplo personal. Yo tengo 3 hijos, uno de 30, uno de 28 y uno de 19. Los 3 estudiaron administración. El primero dice, yo quiero ser financiero. Y empezó en un banco, feliz. Estaba en mercado de capitales, feliz, era lo que quería. Un día vino y me dijo, mamá, renuncié. A mí me agarró, creo, me bajó la presión por una gran compañía. Voy a ser emprendedor. Empezó en una organización, estos grupos que generan emprendimientos colectivos, y hoy se dedica a lo que es el mundo emprendedor y está haciendo un MBA en Estados Unidos vinculado a esto.
El segundo, trabajaba en una organización que hoy es famosa en la Argentina y en Latinoamérica, que no quiero mencionar, pero todos la deben conocer desde el punto de vista digital, y bueno, en el mundo. Y quería hacer publicidad, quería hacer marketing, quería hacer todo lo que estaba relacionado con vínculos, y se dedicaba a eso. Me dijo, mamá, voy a hacer otra cosa. También renuncia y se va a España a hacer un máster en sustentabilidad. Me gusta lo sustentable. El mundo cambió. Entonces, es como, a ustedes también les pasa, pueden estar apasionados con lo que hacen y continuar y está fantástico, pero no se queden con eso. Miren el mundo porque las cosas cambian y a ustedes le pueden aparecer escenarios distintos. El otro ejemplo, gente mayor que ha tenido una carrera larguísima. Dice, toda la vida fui CFO. ¿Por qué tengo que continuar siendo CFO? Si yo puedo aprender cosas distintas. Y en este sentido hay espacio. Las organizaciones están haciendo muchos cambios laterales, porque a lo mejor una persona que tiene experiencia financiera tiene sumamente valor para estar en áreas de transformación. Entonces, no nos pensemos como estáticos, desafiémonos. Y esta es la palabra con la que quiero concluir, desafiémonos y tomemos riesgos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Fabiana. Estupendas presentaciones, muy enriquecedoras. Bueno, y ahora nos gustaría abrir este espacio, nos quedan unos minutos para respetar el horario, abrir este espacio a preguntas y respuestas. A ver, tenemos una pregunta, ¿cómo entra, digamos, el reskilling, upskilling en lo que es la evaluación de desempeño en los directivos? ¿Me permitís? Sí. Claro, claro. Es una pregunta sumamente interesante. Nosotros de Conferri, le diría, durante la pandemia hubo dos necesidades básicas que vimos en las empresas. La primera, el modelo organizacional. ¿Cuál era el modelo organizacional que yo necesitaba? Lo que se llama históricamente la estructura. Más eficientes, más ágiles, rediseño del modelo organizacional. Y el segundo, ¿qué hago con la performance? Y vinculado con la performance, la compensación, el modelo de compensación. ¿Qué ha cambiado? Me dicen, bueno, los vendedores, ¿no? Los perfiles de vendedores. ¿Cómo les pago las comisiones con un mundo digital, de la venta digital? Y las evaluaciones de desempeño pasaron a ser evaluaciones absolutamente también ágiles. No existe. La tendencia es, obviamente, primero, no tener a la evaluación a 2 veces al año, sino, y más allá de las conversaciones de todos los días que uno fomenta, el feedback oportuno, etcétera, generar instancias de por lo menos una vez por mes de conversaciones con foco, a ver si han cambiado los objetivos, cómo están tus competencias y qué tengo que cambiar, tanto para hacer un reskilling o para continuar como estoy. Diría que esos son los modelos que más se han instalado. Y más allá de los objetivos, con un gran peso, yo vuelvo a decir, en base a la experiencia nuestra, en las competencias y en los drivers. O sea, eso se mira en los modelos de evaluación de desempeño, o más que evaluación de desempeño, desarrollo, ¿no? En el desempeño. Buenísimo, muchas gracias. Jordi, ¿querés complementar algo? Nos saltamos, si te parece, a otra. Yo creo que está súper bien la respuesta. Buenísimo. Si ustedes tuvieran que dar una guía, ¿ok? Una guía. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasos podemos, qué 2, 3 primeros pasos podríamos dar para trabajar el reskilling dentro de nuestra organización? Me animo, si quieres, con esta primero. Que yo creo que además, Fabiana nos decía al final, priorizar, desarrollar escenarios, ser realista y tomar riesgos. Yo creo que esto es extraordinario. Yo lo que le añadiría una fase previa, que es ¿dónde va a estar nuestra organización? ¿Dónde queremos que esté en 3 años vista? Es
decir, queremos una organización que sea más digital, queremos una organización que esté más presente en un mercado determinado, China, queremos una organización que sea más ágil, que sea más lean, como decimos, un periodo de respuesta más rápido. O sea, ¿dónde quiere la organización? Y eso, eso se hace tomando ese plan estratégico. Yo creo que parte del valor del que nos explicaba Fabiana es, sí, hablamos de personas, pero es que ella nos ha dado datos extraordinarios sobre inversores. Entonces, las personas son las que marcan la diferencia y este estudio de Conferry lo viene a reafirmar y son aquellas que hacen que uno invierta o no invierta. Entonces, vayamos al futuro, ¿dónde está la organización en el futuro? Analicemos nuestro equipo hoy y cubramos ese gap. Esa sería mi recomendación, es lo que solemos hacer con las organizaciones. Gracias, Jordi. Fabiana, ¿querés agregar algo? Perfecto. Bueno, buenísimo. Acá tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué sugieren que deberíamos hacer los baby boomers con 30 años de experiencia en dirección que están buscando reinsertarse? ¿Yo respondo, Jordi? Y luego yo le doy un poquito también. Sí, dale. No, empezá vos, dale. Pues yo diría lo mismo. En lugar de la organización y decir dónde va a estar la organización en 3 años, es tú, dónde está, hacia dónde camina ese mundo de organizaciones y de talento, dónde ves tú las oportunidades. Antes hablaba del ejemplo fenomenal del CFO. Y además el ejemplo de alguien que deja la organización para irse al sistema emprendedor. Pero es que el sistema emprendedor también necesita de aquellos que no son arriesgados, pero sí que tienen esa experiencia, esa visión para poder valorar. Entonces es hacia dónde camina el mundo laboral, hacia dónde caminan las organizaciones, y ahí es donde yo tengo que trazar, en este caso de manera independiente, mi reskilling. Me formo, a mí me parece que a veces esto de la pasión nos puede desviar, porque al final yo les he hablado muy bonito de mi deporte, pero a eso no me dedico. Entonces, seamos un poco prácticos también. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está mi capacidad? ¿Dónde hay una menor distancia entre mis capacidades y las necesidades? Y ahí es donde yo diría hay que darle. Sí, complementando lo de Jordi, en primer lugar, pensemos que la esperanza de vida ha crecido enormemente. Hoy una persona, 30 años de experiencia, mencionó, yo tengo 30 años de experiencia, así que entiendo perfectamente, son personas 50, 55, una persona joven en el mundo laboral. Este paradigma de que, bueno, llego a los 55, entonces nadie me va a querer, no va a haber espacio para mí, se acabó. Por varios motivos. En primero, la experiencia tiene valor. Haber atravesado crisis y situaciones de cambio complementan enormemente a los jóvenes que vienen con ideas o paradigmas diferentes. Ahora, y ahí tomo lo de Jordi, primero hay que mirar cuáles son los escenarios y hacia dónde van las organizaciones. Puede ser que si estoy en el mundo organizacional me quede, y si no busque otras organizaciones y negocios en los que trabajar. Y fíjense que muchos de los cambios, porque uno dice, trabajé toda mi vida en un banco. Hemos visto casos de gente que ha trabajado toda la vida en banco y hoy está en petróleo. O que ha trabajado toda la vida en petróleo y hoy está en consumo masivo. O sea, ahí también no limitarse a un paradigma histórico que es la industria. Y tercero, mirar mundos distintos. Puede ser el mundo del emprendedurismo, puede ser el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, académicos. Entonces me parece que eso también es importante focalizar, abrir la cabeza. Hay mundos diferentes hoy, que no es solo la organización y los años dentro de una organización. Gracias, Fabiana. Acá hay una pregunta relativamente vinculada que dice, ¿cómo ven en general que los bancos aceptando este desafío? ¿Los bancos lo aceptan o no lo aceptan? En general, por supuesto. Yo ahí sí me permites, también respuestas rapiditas, tenemos algunas preguntas adicionales y hay que asumirlas. Yo diría que los bancos es como cualquier sector tras sector. El consumidor está cambiando sus hábitos y el consumidor está acercándose a los servicios financieros, ya no digo a los bancos, a los servicios financieros de manera distinta.
y la disrupción está sucediendo, pero a marchas aceleradísimas. Por tanto, los bancos, hablar como los bancos, quizá en España hablábamos así, como los gobiernos, algo clásico, inamovible. La experiencia nos está diciendo que esto no es así. Por tanto, creo que vemos, antes decía Fabiana, muy interesante, y esto lo decía el antiguo CEO de BBVA, me preocupa más Amazon o cualquiera de las Big Tech que cualquiera de mis empresas de la industria. Porque ahí, y eso nos está sucediendo industria tras industria, por tanto, el fenómeno de cambio es algo que está sucediendo y que va a suceder en todos y cada uno de los países. Entonces, vemos cómo los bancos están invirtiendo en la tecnología, en fintech, etcétera, y para ello necesitan talento, y es ese talento el que tiene nuevas oportunidades en la industria financiera. Muchísimas gracias, Jordi. Fabiana, pues vamos con la última preguntita. Hablaste de motivadores, hablaste que miraban mucho los motivadores, ¿sí? ¿Nos podrías dar ejemplos de motivadores? ¿Qué es lo que ustedes miran como motivadores? Lo que vemos como motivadores, un poco parto de la descripción que hice, después doy algunos ejemplos. Es aquello que te genera... A ver, si uno no es... Mi padre siempre decía, nos decía mi hermana, es un modelo al que agradezco mucho, y mi madre también, me decía, hacé lo que te apasiona, lo que sea, hacé lo que te apasiona y te va a ir bien. Yo estudié Ciencias de la Educación y estoy acá. Y no sabía, la carrera es como un tren. Yo me digo, la carrera es como un tren. Vos estás en una estación, y ahora voy específicamente. Vos estás en una estación. El tren pasa. ¿Te subís, tomás el riesgo o no te subís? Ahora, te subís, es un tren y no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, cuando hablamos de drivers, hablamos de aquello que te genera la adrenalina y que uno requiere tener autoconocimiento. Cuando yo estoy en el trabajo, ¿qué me apasiona hacer? Me apasiona el análisis, me genera, me genera un gran foco de concentración, me hace feliz para irme a la felicidad, pero en términos generales, no ser feliz. Ser feliz, no voy a entrar por el tiempo, no voy a entrar en una discusión de qué felicidad, pero estar analizando planillas, me hace feliz estar con la gente, me hace feliz lograr hacer un proyecto, generar un negocio, cerrarlo, me hace feliz desde el punto de vista de qué me llena, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los otros. Bueno, ¿qué es lo que me motiva? Eso es el driver. Y acá es donde, y tiene que ser compatible con el modelo de organización y como decía Jordi, con la estrategia, ¿no? No es que, bueno, yo quiero hacer algo y no, porque además uno tiene que ser flexible y saber que en todos lados hay cosas que me van a frustrar y cosas que me van a energizar, ¿no? Porque hay que ser realista también. Y hay épocas en las que a lo mejor estoy motivada y las épocas que no, pero no por eso desconectarse de qué me gusta hacer, qué me apasiona hacer. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, son las 10 puntualmente, vamos a dar por terminado este seminario. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a nuestros estupendos oradores, Fabiana Gadou y Jordi Díaz, infinitamente agradecidos por su presencia hoy. Nos despedimos. Dar una palabra final, y Jordi también puede darla, no hay que limitarse, hay oportunidades. Uno dice, bueno, el mundo está atravesando, hay oportunidades, hay que buscarlas, hay que buscarlas. No esperemos a que caigan como la Cenicienta. Hay oportunidades, busquémoslas. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambio, sino un cambio de época y, por tanto, enormes oportunidades. Muchas gracias, Alejandra, y un placer, Fabiana. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenos días.